días, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se escucha ahí? Quisiera saber si se escucha. Buen día. A ver si alguien me puede decir si se escucha bien. Hola, buen día. Si se escucha bien, puedo empezar. Virginia, buen día. Gracias por estar otra vez. Bueno, ¿me oyen ahí? ¿Me escuchan bien? ¿O no se escucha? ¿Se escucha? Porque tengo puestos los auriculares. Hola, Virgi. Genial, buenísimo que se escuche. Mejor. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Muchas gracias por avisar. Bueno, vamos a arrancar. Voy a empezar por el tema de las alertas a los dibujos de los niños. Les cuento, yo estuve dando, para el que no estuvo en el vivo anterior o en las clases, estoy dando una clase mensual gratuita de capacitación para padres, ¿sí? Para eso hay un grupo por WhatsApp en donde yo voy avisando. Eh, y di dos clases. La primera sobre las etapas del desarrollo gráfico del niño, y la segunda, que es esta, que le estoy repitiendo en este vivo, digamos, vamos a hablar sobre las alertas en los dibujos de los niños y sobre cómo poder fomentar el arte en cada etapa de los niños, ¿sí? Es como crear un ambiente propicio, no fomentar el arte. Eso estaba en la clase anterior. Muy bien. Para el que no vio el video anterior, les recomiendo que lo miren porque ahí justamente voy desarrollando etapa por etapa, que es importantísimo conocer las etapas, o sea, en qué etapa se encuentra mi hijo para poder aplicar todo esto de lo que voy a hablar hoy. Vamos a empezar por el tema de las alertas en los dibujos de los niños, ¿sí? Que es algo que sirve mucho también para los docentes, porque yo recuerdo cuando hice el profesorado, dos de mis compañeros pudieron descubrir en una escuela que uno de los niños estaba siendo abusado a través de los dibujos cuando estábamos haciendo las prácticas. Así que imagínense todo lo que nos dicen los niños a través del dibujo. Primeramente, quiero hacer una aclaración importantísima. Por ahí, todas estas cosas que van a escuchar no van a servir como un diagnóstico definitivo, ¿no? Sino que van a ser herramientas que van a poder ver, van a poder tener a mano, como para poder hacer un primer análisis o para poder prestar una atención un poquito más enfocada en los dibujos de nuestros hijos, ¿sí? Pero no sirve como diagnóstico definitivo. En el caso de ver algo que me está haciendo ruido, que no me está gustando, hay que acudir directamente a un especialista, ¿sí? O un psicólogo infantil, un psicopedagogo, para que lleve adelante el proceso que corresponde, ¿sí? Esto es más o menos, aplica más o menos para niños de 5 años a adolescentes, pero es muy importante para hacer este tipo de análisis conocer en qué etapa gráfica está mi hijo, ¿sí? Bueno, eh, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el contexto,
¿sí? El contexto en el que se encuentra mi hijo, si mi hijo cuando está dibujando, o si veo que agarra el dibujo cuando está enojado, ¿sí? Y qué es lo que hace, o cuando está triste y qué es lo que hace, ¿sí? Eh, Otra de las cosas que pueden influir en el dibujo de los niños es qué es lo que está viendo, porque si ven, por ejemplo, dibujitos en donde hay mucha violencia, lo más probable es que lo vaya a plasmar, ¿no es cierto?, en sus dibujos. Hay que hilar muy fino, pero tener en cuenta algo que es muy importante, que nada como los padres, ¿sí? Que somos los que tenemos que estar atentos para poder detectar y poder acompañar a nuestros hijos en cualquier cosa que pueda llegar a estar sucediendo. Muy bien, hoy me fui acá. Cuando el niño está dibujando, hay que preguntarle qué está dibujando, pero para que lo cuente con naturalidad, ¿sí? No que se sienta cuestionado, no que se sienta que está rindiendo cuentas o que está brindando explicaciones, sino acercarse y contarle, decirle que nos cuente qué es lo que está contando en su dibujo, qué es lo que está dibujando en realidad, no que está contando. Lo que está contando es la lectura que vamos a hacer nosotros. No tenemos que temer a la intuición, que esto es muy importante. Cuando veo el dibujo de mi hijo, eh, hay algo que muchas veces tenemos un extra los padres, y es que intuimos que algo está mal, ¿sí? Bueno, voy a empezar por ahí por casos muy extremos, muy grosos, que es el caso, por ejemplo, del tema del abuso sexual, que van a notar, de esto no hablé en la clase, así que está bueno que lo nombren en el vivo. Eh, Van a notar en el dibujo, espero que no lo noten con ninguno de sus hijos realmente, bueno, pero situaciones desagradables, ¿sí? Ahí puede haber realces en la zona genital, esto está bueno para los docentes. Tachones, marcas, borrones, agresividad en el trazo, ¿sí? Anulan partes importantes. Acá, por ejemplo, en Argentina, yo intenté buscar dibujos, encontré dibujos de niños de casos que fueron abusados sexualmente. Después lo voy a enviar por privado, y tengan cuidado por el tema justamente de sus hijos, para que no vean nada raro, ¿eh? Pero luego en el grupo de WhatsApp por privado lo voy a mandar, ¿sí? Para que vean en ejemplos este tipo de dibujos. En el caso de Lucio Dupuy, que fue un caso muy triste acá en Argentina, él anulaba los brazos, anulaba las piernas, anulaba sus ojitos, y eso es porque no quería ver, no quería estar ahí, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, que son dibujos muy raros también. Agregan transparencias. Ojo que hay una etapa en la que el niño empieza a incluir la transparencia, empieza a involucrar la transparencia para mostrar, por ejemplo, en un auto a las personas que están adentro, ¿sí? O una mamá embarazada, ¿sí? Pero en el caso de abuso sexual se ve la transparencia del vestuario, son cosas como muy evidentes, ¿sí? Es en el caso del abuso. Por supuesto que hay muchísimo más material de todo esto. Después, encontré una página también muy interesante que también se las voy a facilitar porque me pareció espectacular. Es bastante descriptiva. Y tiene ejemplos de dibujos y todo. Bien, los niños que están motivados al juego, que están motivados que están alegres, que están felices, que están contentos en el contexto en el que están teniendo una vida normal, motivada, ¿sí? Generalmente van a ser dibujos con brazos abiertos, caras sonrientes, suelen dibujarles muchos detalles, suelen ser dibujos muy coloridos, ¿sí? Suelen agregar mariposas, hormigas, ¿sí? Detalles, les gustan los detalles. Voy a hablar así puntualmente porque me quiero ir más al tema de cómo preparar el ambiente conforme a la etapa. Los niños, es muy importante cuando vemos, por ejemplo, en el dibujo de una familia, el orden en el que van dibujando.
Generalmente van a dibujar a la persona con la que tengan más afinidad primero, ¿sí? Con la que tengan un afecto importante, la van a dibujar primero, ¿sí? Eso no implica que con la última persona a la que dibujen no tenga afecto, no, sino que simplemente por una cuestión de afinidad suelen dibujar primeramente a la persona con la que más vínculo emocional tenga. Cuando ellos se dibujan muy grande, de mayor tamaño, estamos hablando de un niño un poco egocéntrico, ¿sí? Cuando dibujan una persona lejos de un cuadro, por ejemplo, lejos de la familia, puede llegar a representar o que sienten lejanía con esa persona o que sienten rechazo, ¿sí? En el caso del rechazo, lo que nos va a hablar si es rechazo son las características de la persona a la que dibujó lejos, ¿sí? Si está enojado, si tiene una cara como tensa, como nerviosa, enojo, depende mucho de las características de la persona. El trazo, cuando dibujan los niños, tiene que ser continuo, sin tachaduras ni borroneos. Generalmente es un trazo bastante continuo, obviamente que con ciertas características propias de un niño que está desarrollando una motricidad que va a ir siendo cada vez más pulida. Pero de lo contrario, cuando por ejemplo vemos un trazo medio inestable, hay que ver la edad también, por eso recuerden, miren el vivo anterior, pero si vemos un trazo medio inseguro, justamente nos habla de inseguridad, o por ejemplo si colorea haciendo rayones, es ansiedad, ¿sí? Cuando colorea sin importar por ahí la parte estética, representa ansiedad. Muy bien, a ver si acá tengo ejemplos. Un segundito. ¿Por qué mis niñas me tocaron todos los dibujitos? Bueno, este es un caso claro de una niña que es un poco ansiosa. Es súper alegre, pero es un poco ansiosa, ¿sí? Bastante ansiosa, pero es una nena muy alegre. ¿Sí? Rellena toda la hoja, eso también tiene que ver, que rellena toda la hoja, es una nena de 8 años. Muy bien. Si las rayas tienen una presión excesiva y es constante, porque ellos en el enojo suelen hacer. Yo tengo un alumno de casi 8 años también que cuando se enoja lo remanifiesta en los dibujos y nada que ver a cuando está tranquilo. Cuando está tranquilo colorea súper bien, tranquilo, y cuando está enojado él lo manifiesta con bronca y se nota, ¿no? Ahora, uno de los factores importantes para saber si el niño está atravesando por un problema es que todo esto sea constante, ¿sí? Si vemos que el niño está continuamente coloreando con mucha presión, haciendo mucha presión en el lápiz, es porque ahí hay una carga de violencia, ¿sí? Importante, es agresividad. Una de las cosas que hablamos, lo dije en el caso de los abusos, pero también aplica para otras cosas que no tienen que ver con el abuso sexual, es el tema de qué es lo que anula, qué es lo que repite, ¿sí? Si anula la boquita, si anula los brazos. Yo les voy a pasar la página esta que les digo, que van a encontrar una explicación bastante, que va a ahondar un poco más en todo esto que les estoy diciendo. Una cosa común, por ejemplo, es que cuando tienen un hermanito y sufren los primeros celos, es normal que al dibujar la familia lo anulen o lo hagan chiquitito o lo hagan lejos. Eso es re normal. Bueno, en cuanto a los colores hay que ver también en qué etapa se encuentran, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los primeros años, hasta los 6 años por ahí, hasta los 5, el niño suele elegir los colores por gusto. Cuando son muy chiquititos ni siquiera por gusto, o sea, agarran el color que tienen a mano porque están con esa sensación de magia que les da de que salga
un dibujo de ese palito que están agarrando, entonces eh, por ahí depende mucho de la etapa que estén pasando, ¿no? Ahora, cuando ya tienen relación a partir de los 6 7 años de edad, que ya relacionan el objeto o lo que está representando con el color real, hay que ver mucho ahí el porqué de utilizar determinados colores, como por ejemplo hay que prestar atención si se repite o si hay una constante en el exceso de negro o de rojo o marrón que suelen representar problemas, agresividad, ¿sí? Bueno, eh, mm, mm. Si no se dibuja en la familia es porque se siente fuera de la familia. Si el niño dibuja a la familia y él no se dibuja, se siente fuera de la familia. Hay que ver si se repite también, ¿sí? Eh, una de las cosas que puede pasar es que si se dibuja con los bracitos anulados o con los bracitos así muy metidos para adentro, eh, o, o no dibuja manos, es porque necesita sentirse abrazado, necesita sentirse un poco más contenido, ¿sí? Eso es importante. Algo importante también, el tema de los rostros de los personajes, ¿sí? Si es que hay una constante. Vamos a suponer que un día una tía o el papá o la mamá se enojan con ellos y es normal que vayan y dibujen la situación, a mí me ha pasado y me parece fantástico que tengan la posibilidad de abrirse y dibujar la situación, ¿sí? Eh, y van a dibujar a mamá o a papá o a la persona con la que se hayan enojado con un rostro de enojo, obviamente, ¿no? Pero el tema es si hay una constante en eso, ¿sí? Si hay una constante. Fíjense en el rostro de los personajes si hay una constante en que estén tristes, en que estén enojados, ¿sí? En el caso de dibujarlo siempre el mismo personaje, es que ya nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Yo había encontrado un dibujo de un nene al que el abuelo siempre lo dibujaba enojado, 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 y después como que cada vez le agregaba pelos al abuelo y le agregaba como garras, sí, se ve que era muy maltratado por el niño, sí. Eh, las manos las manos puntiagudas, los dientes en punta, eso nos habla de agresividad. Eh, Cuando el dibujo de ellos mismos es menor a 5 centímetros, nos está hablando de una autoestima baja. Sí, sí se repite, recuerden eso, sí se repite. Ver cuál es el contexto. Y si se dibuja, bueno, muy grande, que esto ya lo nombré, pero si se dibuja mucho más grande que los demás es porque tiene cierto egocentrismo. Eh, Hay que prestar atención a los dibujos de los monstruos. A ver qué me preguntaron. Si un niño siempre se dibuja con la mamá, pero el papá y el hermanito más grandes a los costados. Ah, mi amor. Bueno, quizás hay que ver, claro, aparentemente está viendo a su hermanito y a su papá como más apegados y al niño, a él mismo con su mamá como otro bloque, ¿sí? Quizás ve o nota una pequeña distancia, eh, ahí que hay que trabajarla nada, con mucho amor. Quizás necesite terapia como puede que no. ¿Sí? A mí me pasa con mi hija más grande, que las mías se llevan re poquito, porque a los 10 meses de Rebe quedé embarazada de Reggie y, y bueno, Rebe, la más grande, es súper emocional, es una nena muy atenta, es muy sociable, toda tierna, ella es la que amortigua los problemas entre los amigos, ahora ya tienen 8 y 6 años. Eh, y Rebe suele dibujarla como a Reggie más cerca mío, que eso es lo que ella ve. Entonces está buenísimo ver esas cosas que ella quizás en el diario vivir no me las dice, no me dice, vos le prestás más atención a mi hermanita o vos, ¿no?
pero por ahí en los dibujos lo está manifestando. Por eso es importante estas cosas. Muy bien. Si, por ejemplo, una de las cosas, si le decimos que dibuje una persona y dibuja, vamos a poner una niña, dibuja una niña, sea o no ella, pero dibuja una niña y le agregan mucho detalle, mucha pestaña, moñito, qué colores, qué volados, eso es porque está súper cómodo con su sexualidad. ¿Sí? Si dibujan a alguien que está que agrandan, digamos, aumentan las características de la feminidad o de la masculinidad, es porque justamente se sienten cómodos en su sexualidad. El sol es una figura muy importante porque suele representar a la figura paterna, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos a esto. A mí me ha pasado de tener alumnos que dibujan soles agresivos, ¿sí? Cuidado con el sol enojado constantemente, si los dibujan con manchas, si lo dibujan negro, si lo dibujan rayoneado, si lo dibujan con enojo, ¿sí? Y bueno, después otra de las cosas es la rigidez corporal. Cuando, por ejemplo, a mí me pasa en mi hija más chica, que ella le apasiona el dibujo y es una nena que se exige mucho para la edad que tiene. Entonces, es una de las cosas que tengo que trabajar con ella y que lo manifiesta en sus dibujos, que tiende a la rigidez tipo geométrico, ¿no? Cuando pasa esto es porque hay una falta de libertad en la expresión, en la expresión gráfica, ¿sí? Ojo que también puede representar a veces aislamiento social, bueno, a veces, ¿sí? Eso lo tienen que ver bien también con una psicopedagoga. Muy bien. Hay un test que está muy bueno, el test de los colores, que es para conocer un poquito más la personalidad de nuestros hijos. De todas maneras, acá les voy a hablar un poquito del significado de los colores y ya saltamos a una parte muy muy linda, que es cómo preparar el ambiente conforme a las etapas del desarrollo gráfico. El color naranja suele ser usado por niños que son muy sociables, ¿sí? Es un color muy alegre, se recurre mucho al naranja. El rojo cuando suelen ser muy emocionales, ¿sí? Puede haber un conflicto ahí también para el control de las emociones. Hablo cuando dicen mi color preferido es tal, cuando empiezan a manifestar eso. El marrón si bien es un color que no debería usarse en exceso, suelen usarlo los niños que son muy prudentes, muy analíticos, ¿sí? Muy responsables, igual que el azul marino. No es lo mismo que le guste el azul marino a que le guste el celeste, que son dos colores que transmiten completamente algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, vieron que el azul se usa mucho en los uniformes, o el bordó, o ese verde oscuro, es un verde oliva oscuro. Bueno, son colores que se usan mucho para lo formal, ¿sí? Entonces generalmente representan esto de la frialdad, de la timidez también. Después del amarillo, perdón, que otra cosa es el celeste. El celeste tiene que ver más con la serenidad, con la calma, ¿sí? con la paz. El amarillo suele ser usado por niños muy alegres, muy muy alegres. El violeta es un color que está asociado a la espiritualidad, a la intuición, ¿sí? Suele ser usado por niños muy introspectivos, muy introspectivos. Bueno, yo tengo una nena de 3 años, que es muy chiquita, pero es muy, muy inteligente, muy analítica, tiene todas las antenas puestas en todos lados, habla súper bien, se expresa súper bien y siempre elige violeta y ama el violeta, y es una nena muy intuitiva, muy muy intuitiva. El rosa está
asociado con niños soñadores de mucha imaginación, que es muy usado por una de mis hijas. Y el verde generalmente se lo asocia a la naturaleza y que es para niños muy sensibles en cuanto a la percepción a los sentidos, ¿sí? No de la sensibilidad emocional, sino de los sentidos. Muy bien. Vamos a pasar a otra cosa. A ver, porque si no, tengo más material, pero no voy a llegar con lo otro que también está muy bueno. Después les voy a enviar el test, me lo piden por privado o se unen al grupo de WhatsApp que yo lo voy a dejar en la descripción del vivo. ¿Cómo preparo el espacio para que nuestros hijos se sientan motivados artísticamente? Escuchen a una hipersensible, porque yo tengo hipersensibilidad de verdad, con los sonidos, con lo visual, con los colores. Todo tiene que ver con todo. Cuando nosotros preparamos un ambiente para nuestros hijos, tenemos que tener en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, le preparo una mesita, le pongo hojas, le pongo más o menos los materiales que va a usar a su edad y listo. Pero en todo el tiempo estamos siendo atravesados por los 5 sentidos, ¿sí? Entonces, si yo estoy dando un vivo ahora y hay mucho barullo, no se va a entender. Si yo estoy dando un vivo ahora y atrás me pongo un fondo todo colorido en movimiento, molesta un poco, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que todo el tiempo vamos a estar atravesados por los 5 sentidos. Y no tienen que ser sobreestimulados. Desde pequeño tienen que saber una de las cosas importantísima, que incluso los va a ayudar en esto del orden de la casa, que a veces cuesta tanto, que cada cosa tiene su lugar. Eso es re importante, porque si van a encontrar hoy en día las hojas y los lápices allá, mami, ¿dónde está mi carpeta? Ay, mami, ¿no viste? Entonces, eso hace como que va generando como una apatía, porque a veces no tienen ganas de buscar. Entonces, quizás los desmotiva un poco. Es importante que tenga su espacio y sus cositas siempre en el mismo lugar y que necesitan ellos mismos cuando empiezan y terminar y decir, bueno, esto quedó hermoso, ahora vamos a ordenar para cuidar los elementos, ¿sí? Sí, voy a pasar el test al grupo. Sí, lo voy a pasar. Es muy sencillo y está muy bueno. Bien. Primero voy a hablar generalidades, ¿sí? Para todas las edades. Si lo que se procura, porque tenemos un niño que es hiperactivo, ¿sí? Y que necesitamos que baje un cambio, que logre enfocarse, ¿sí? Si tiene ciertas cuestiones con la atención ahí. Bueno, hay que evitar, por ejemplo, los grises o los negros en el ambiente porque la baja mal, o sea, no. Y evitar también todo lo que son rayas, por ejemplo, vamos a suponer que le voy a preparar un ambiente. Y bueno, en este rinconcito le quiero preparar un ambiente para que se sienta súper cómodo. Evitar empapelar, por ejemplo, con rayas o con papeles que tengan muchos dibujitos, que eso se suele hacer en los jardines de infantes y yo la verdad es que no estoy de acuerdo para nada, porque el niño está completamente sobreestimulado, ¿sí? Entonces, sobre todo en niños que tienen hiperactividad, traten de comprarles cosas, si le van a comprar un mantelito, así, colores pasteles, ¿sí? Colores pasteles. La horizontalidad genera relajación. La verticalidad, frialdad y distancia. Recuerden eso. Si van a comprar mueblecitos para ellos, ¿sí? Por ejemplo, para colocar un estante con libros o con las cositas que ellos necesitan, colocar mejor estantes que den sensación de horizontalidad y que siempre estén a esta distancia, ni muy arriba ni muy abajo, porque muy arriba da sensación de agobio, ¿sí? Acá, que los tengan a la distancia que ellos lo puedan agarrar. Las cosas los muebles tienen que estar a la altura de ellos, a la comodidad de ellos.
alguna planta puede llegar a ver, las plantas relajan mucho. Recuerden lo que hablábamos de los colores, esto de que el azul marino, el bordó, el marrón, el verde también generan cierta distancia, entonces es ideal por ahí usar colores que los aplaquen en el caso de que sean hiperactivos, que es lo que estábamos hablando. Si por el contrario tenemos un niño que por alguna situación necesita levantar su ánimo, primeramente, en todos los casos el lugar tiene que estar bien iluminado, ¿sí? Pero se pueden usar colores un poquito más estridentes, más puros y más enérgicos. No estoy hablando de usar un verde flúor, no, pero sí un verde limón, ¿sí? Un amarillo, un naranja, colores puros. Piensen que debemos hacer todo en función del objeto, de que se sientan estimulados a expresarse, pero que sea un ambiente propicio al arte, ¿sí? A ver, ¿por qué no estoy de acuerdo con generalmente cómo decoran los salones en las escuelas los primeros años o sobre todo jardín y preescolar? Está bien, el niño llega y se impacta y ¡ay, una mariposa! ¡Ay, allá está Pinocho! ¡Ay, acá está! Pero está sobreestimulado constantemente y generalmente quiere ir a ese lugar por todo eso que ve. Entonces, de alguna manera lo estamos desenfocando de la actividad. Nosotros lo que queremos es que ellos tengan enfoque para descubrir esa herramienta tan importante que es lo artístico, ¿sí? Tiene que, acostumbrarse a que es un ambiente propicio para el arte y no que va porque está Peppa Pig pegada en la pared. A eso me refiero, ¿no? Muy bien. Hay que tratar de no sobreestimular. Recuerden, por ejemplo, los manteles, si les llego a poner un mantelito o algo de eso, traten de que no tengan figuritas ni nada de eso, que sean colores estimulantes. El verde limón es ideal, el naranja es ideal. Lo mismo pasa con los cuadritos, Ojo con ponerle cuadros de personajes que les gusten y demás. En todo caso, es mucho mejor algún paisaje o algo que los saque un poco del resto del contexto de la casa, ¿sí? Tratar de buscar un espacio y un horario en el que, si vivo en un ambiente reducido, chico, no esté el televisor prendido, que no haya pantallas que lo puedan distraer, ¿sí? El tema de la exposición con las pantallas, que hoy día por un lado son una herramienta que ellos tienen que aprender a usar, pero por el otro lado hace que pierdan la experiencia de la exploración y la apreciación con los sentidos, ¿sí? Y esto en exceso puede llegar a generar una escasez en los dibujos, ¿sí? Porque no está experimentando en la vida real, y hasta una posible depresión. Así que cuidado con esto de las pantallas, ¿sí? Hay que evitar objetos que los distraigan, como por ejemplo peceras y demás. Bueno, ¿qué aroma están sintiendo? No sé si voy a llegar con el tiempo, pero no importa, voy a hacer lo posible. El olor es tan importante, de verdad. El tilo y la lavanda son ideales para relajar, ¿sí? O los perfumes que son maderosos. Evitar los dulces, por ejemplo. El sándalo dulce, evitarlo, ¿sí? Después está bueno los intermedios, como el nardo, el champa, la mirra, ¿sí? Y los aromas que son estimulantes, por ahí está bueno los frutales, los cítricos para los niños. Yo soy muy también de que necesito cierto perfume. En cuanto al tacto, ellos tienen que estar todo el tiempo en un lugar en donde sientan agrado, ¿sí? Donde les guste sentarse, donde sientan que les brinda un placer sentarse a dibujar, a pintar o a hacer lo que tengan ganas de hacer, ¿sí? La música. A veces, esto lo dije también en la clase, la música,
yo toda mi vida le dediqué a la música y me apasiona. Pero hay que ser muy selectivo y tener mucho cuidado, porque por ejemplo la música clásica es excelente, eh, pero por ejemplo, si, si quieren fomentar el tema del estudio y la tranquilidad y un ambiente propicio para la música, más que la música clásica, que les van a... Porque la música clásica lo que tiene generalmente son muchos altibajos, ¿sí? Tiene una dinámica bastante importante. Busquen música impresionista, con piano, con violines, pero impresionista. Después otra de las cosas que recomiendo más que nada es la música con instrumentos de viento, música relajante de la India, que es muy buena. Eso es ideal. En el caso que quieran ponerle música, porque yo soy una amante del silencio. Nada como el silencio en todo caso. Muy bien, ahora vamos a pasar etapa por etapa. Vamos a la etapa del garabato. Recuerden que es de los 2 a los 4 años, ¿sí? Pero la salita, o sea, el espacio puede estar preparado desde el año y medio hasta los 5, esto que vamos a hablar ahora. Así que ellos en esta etapa necesitan espacio. Recordemos que a los 2 años los chicos empiezan a dibujar en una hojita así y terminan en la pared, ¿sí? Así que en esta etapa lo que necesitan son pizarras, afiches en las paredes, ¿sí? Pliegos, rollos de papel grandes que ellos se puedan explayar. Nada estimulante en exceso, por ejemplo, no le voy a poner globos, sino voy a trabajar con globos, ¿sí? Lo que pueden llegar a hacer son banderines, ¿sí? Una mesita con un mantelito de un color sin estampas, ¿sí? Los desenfoca. Pueden llegar a utilizar, en el caso que le quieran llamar la atención y de marcar un momento, decir, bueno, 2 o 3 veces por semana, si yo veo que no se sienta solo y que me interesa que dibuje, que es raro que no lo quieran hacer, pero puedo llegar a usar un títere que marque el momento de vamos a dibujar, ¿sí? O la otra es sentarme yo a dibujar. Cuando uno se sienta a hacer, los niños quieren. Es así. Entonces, esa es otra estrategia. Y tener en esta edad, además de la mesa chiquita, la silla chiquita, una caja especial para ellos, ¿sí? Con rompecabezas grandes, recuerden las etapas. Hay niños que, por ejemplo, hay rompecabezas que son recomendables a partir de los 3 años y todo. Mi hija Rebeca al año y medio resolvía rompecabezas que era impresionante. Y amaba los rompecabezas y donde iba quería armar rompecabezas. Y bueno, es lo que a ella quería y lo que le gustaba y disfrutaba un montón cuando terminaba de armar el rompecabezas, obviamente de piezas grandes. Brindarles juegos como ladrillitos grandes, cosas para armar. Tienen que tener una cajita especial y además lo que es, como les decía, afiches, fibrones y todas cosas grandes, ¿sí? Elementos grandes. Tizas pueden ser, ojo, no se la metan en la boca. Después, si llegan a tener un espacio en la casa, por ejemplo, para trabajar con carbones, ¿sí? Carbonillas grandes, pero ellos necesitan espacio a esa edad. Muy bien. Otra de las cosas importantes de esta edad es trabajar la estimulación de ambas manos, ¿sí? Que ahí lo que pueden hacer es buscar actividades Montessori que son muy buenas y que de hecho en la comunidad donde estamos, donde estoy yo y donde hay otros docentes, hay una docente especialmente que trabaja la orientación Montessori y es completamente gratuito, ¿sí? Así que en ese caso también les voy a pasar la data. Lo ideal es brindarles juegos en que utilicen las 2 manitos para que vayan desarrollando la mano con la que no escriben, pero que tenga desarrollado. Muy bien, vamos a la etapa preesquemática, que es de los 4 a los 7 años, pero bueno, la salita puede ser entre 6 y 9 años. Podemos continuar con una pizarra, pero obviamente que acá ya es ideal trabajar con soportes que refuercen un poco el tema del límite, ¿sí? El límite.
ya se pueden tener cuadernos con diferentes opciones. Por ejemplo, libros sencillos para pintar. A mis hijas les gustan los de mandalas. Yo las dejo que elijan. Vieron que están las de mandalas para niños, que las gráficas son un poco más grandes, para que no se frustren, porque por ahí no es una edad en la que van a pintar puntualmente, no se van a pasar de la raya, ¿sí? Siguen con esto de a veces de pasarse un poquito. Lo que está bueno también trabajar en esta etapa es laberintos, ¿sí? Todo eso dejarle en la misma sala de arte, o sea, en el mismo espacio que yo preparo, darles opciones. Grafismos simples sobre números, letras, ¿sí? Eso ya se puede trabajar tranquilamente. Ya pueden manipular hojas más pequeñas, ¿sí? Y se le puede dar lápiz y goma, ¿sí? Ya que empiecen a borrar y que empiecen a cuidar también que lo que dibujan, porque a veces en la etapa anterior están en eso de que no me salió, pum, tiran. No, vamos a empezar a ver la solución en la hoja. Le vamos a dar lápiz y le vamos a dar goma. Aquí ya, bueno, yo lo que recomiendo, por ejemplo, es tener los colores en latitas, porque si no es como que, si no lo ven, si tienen los colores en una cartuchera cerrada, no van a estar estimulados a ver. Lo mismo que las hojas tienen que estar a mano, ¿sí? Hay que dejarles, por ejemplo, todo a mano. Los cuadernos de los que le hablaba recién, con grafismo, con cosas para pintar, para leer, ¿por qué no? Hojas a mano y distintos tarritos que tengan, por ejemplo, tijeras, fibras, fibrones, lápices, crayones, tizas, distintas opciones, ¿sí? Y otra de las cosas que está bueno empezar a trabajar son los collages, ¿sí? Así que tiene que haber tijera, tiene que haber plasticola, tienen que tener revistas para recortar y para poder pegar. Todo a mano, todo que se vea. Recuerden que ya se puede utilizar lupa, así que podemos incluir la lupa dentro de sus elementos de trabajo. Eso está buenísimo. Y podemos incluir cierta técnica. Así que acá lo que podemos hacer también es pintar, por ejemplo, una latita para los colores fríos y otra latita tener para los colores cálidos, ¿sí? Y en otra podemos poner grises, blancos y negros. Eso también. Muy bien. Eso en cuanto a esa etapa anterior. Vamos a pasar a la etapa realista, de los 9 a los 12 años. Bueno, acá la ambientación tiene que ser más minimalista, digamos. Y mientras más grandes sean, más minimalista va a ser la ambientación, porque lo que uno intenta es justamente que no tengan distractores alrededor para que puedan enfocarse, que les va a ayudar en todo sentido, les va a ayudar a la concentración, les va a ayudar al estudio. Ojo que austeridad no implica tristeza, que no sea un ambiente triste, ¿sí? Recuerden de lo que estuvimos hablando de los colores, los que generan distancia, los muebles elijan más que nada colores claros, las paredes también. A mí me cuesta porque acá hay madera, pero bueno, trato de levantarlo como pueda. Con cortinado, bueno, por ahí otros accesorios. Lo que es lindo, que se puede usar ya desde la etapa anterior, por ahí no a los 3, 4, 5 años que se entretienen mucho, se distraen, pero los llamadores de ángeles o los atrapasueños, esas son decoraciones muy lindas, ¿sí? Y que generan como una sensación de relax y no de sobreestimulación. Tiene que estar todo muy bien iluminado, como las otras etapas, y con elementos y objetos que ayuden a el desarrollo de la técnica. Recordemos que en esta etapa ellos empiezan a querer dibujar bien, ¿sí? Entonces hay que facilitarles a veces reglas, compases, semicírculos, ¿sí? La lupa, que ya hablamos. Y bueno,
Mm, pueden conseguir libros de historia del arte, ¿sí? Pueden conseguir libros de historia del arte que tengan a mano, trabajar la historieta les puede gustar mucho a esta edad. Una de las características de esta edad que depende mucho del desarrollo de los niños es, por ejemplo, que dicen que no entienden el sombreado, por ejemplo. Pero no, depende de los niños, ¿sí? Hay niños que sí sombrean tranquilamente. Tengo una alumna de 10 años que ya empezó a sombrear y bueno, a ella le nace, así que no pasa nada con eso de enseñarles luces y sombras, ¿sí? Lo que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto ya tiene que ver con el vivo anterior, pero cuidado con el tema de la perspectiva y demás, de no enseñarle una técnica que va más allá de su edad. Muy bien, y lo que queda es la etapa pseudonaturalista y la siguiente, o sea, a partir de los 13 años, de la adolescencia. Acá hay que apuntar mucho más al desarrollo de su personalidad. Una de las cosas importantísimas que hay que fomentar en todas las etapas, en todas, desde el inicio, es que ellos son los dueños de su propio ambiente. Ese es su espacio, no el espacio que mamá preparó para mí. No, es su espacio. Entonces respetar también y saber escuchar cuáles son las necesidades de ellos, ¿sí? Cuando ellos se acostumbran a preparar todo un espacio para ellos, quizás incluso les preparamos un lugar y ellos eligen otro lugar de la casa. Bueno, déjenlos, por algo elige otro lugar de la casa, ¿sí? Pero ellos ya, a partir de esta etapa que viene ahora, que tenemos que desarrollar al máximo su personalidad, que tenemos que desarrollar al máximo esto de que empiecen a tomar determinaciones que tienen que ver con sus gustos personales, porque están arrancando la adolescencia, hay que impulsarlos a que vayan atesorando sus espacios y a cuidar sus espacios y que sean participativos en la construcción de ese espacio. Si yo lo estoy ayudando, si yo soy mamá, si yo soy papá, que estamos ayudando a que tenga su espacio, bueno, vamos a elaborarlo juntos y vamos a ir desarrollando su propia personalidad. Obviamente que acá ya van a empezar con otras cosas, típicas de los adolescentes, ¿sí? Ellos mismos incluso se van a cerrar quizás a que los padres se metan en su espacio y bueno, hay que respetarlo. Hay que respetarlo y respetar su elección de colores y demás, que muchas veces va a tener que ver con cierta rebeldía. Pero bueno, estar por lo menos abiertos a que ellos sepan que uno está y que los respeta, más que nada que se los respeta en todos sentidos, de estar abiertos en esta etapa a la música que escuchan. Empatía, creo que debe ser la etapa más complicadita por ahí para los padres. Las mías son chiquitas todavía. Pero bueno, tiene mucho que ver con la empatía, ¿sí? Ver con qué empatizan y ya a partir de esta edad tranquilamente van a poder armar su contexto ellos solitos, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Al final llegué. El test, a ver, el test que les voy a facilitar es el test de Carl Jung, que es fue psicólogo y psiquiatra, que es súper sencillo, es el test de los colores. Ustedes van a ver un recuadro con distintas características que las van a asociar a las características de las personalidades de sus hijos y les va a dar niños azules, niños verdes, niños amarillos y niños rojos. Y está bueno porque dice, por ejemplo, los aspectos positivos y los que hay que trabajar, ¿sí? Es cortito, pero está muy bueno porque nos ayuda justamente a indagar un poquito más en la personalidad de nuestros hijos. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para redondear un poco, recuerden que nada tiene que sobreestimularlos ni distraerlos.
Eso de estar, por ejemplo, todo el tiempo queriendo, ¿qué es lo que pasa mucho en las escuelas? Fíjense, un error terrible que veo yo. Entiendo que haya buena intención detrás de todo esto, pero ¿cómo podemos llamar la atención de los niños? ¿Cómo podemos llamar la atención de los niños? Como si todo el tiempo quisiéramos entretenerlos, es enloquecedor. La palabra entretener significa tener entre, ¿sí? ¿Entre qué? Entre que se les pasa la vida. Entonces, si están constantemente estimulados, constantemente recibiendo órdenes, porque tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, ¿qué pasa? Eh, no tienen tiempo de hacer introspección, no tienen tiempo de elegir, no tienen tiempo. Y muchas veces se les dan cursos, talleres a los mismos docentes sobre cómo tener atrapada a tu... Hay momentos en los que no está mal tener estrategias para que el grupo preste atención, ¿sí? Sobre todo cuando son grupos de adolescentes y demás. Pero la sobreestimulación, ¿sí? De trabajar con imágenes que a ellos les gusta, de trabajar con esto, con aquello, sobreestimularlos no es bueno tampoco. Por eso lo ideal es trabajar un ambiente propicio a que a la introspección, al cuestionamiento, que a veces se les hace difícil a los padres y me incluyo. Mis hijas son bastante cuestionadoras, pero por un lado agradezco porque están desarrollando su personalidad. Peor sería que estén acostumbradas a obedecer porque sí, ¿sí? Y el ambiente en el que están tiene muchísimo que ver, en el que ellos desarrollan su personalidad desde muy chiquitito. ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos queriendo que aprendan nuestros hijos? ¿Queremos que lo aprendan para el enriquecimiento de su personalidad o porque a mí me parece que lo tiene que aprender? ¿Por qué quiero que se siente a dibujar? ¿Porque sí? ¿Porque yo quiero que se siente a dibujar todos los días? ¿O porque sé que es necesario en todo caso y que lo va a ayudar? Pero en el caso que no quiera dibujar, no quiere dibujar. O mamá, no me gusta este mantel, vamos a cambiarlo. Estar también abiertos y tener esta flexibilidad de poder que ellos elijan, ser respetuosos, para que ellos nos respeten a nosotros, ser respetuosos. Siempre insisto con eso, ser respetuoso con su tipo de socialización, con la elección de los colores, con el mamá no quiero. Si no quiere, no quiere. Muy bien. Para ambientar el lugar, a ver, ¿cómo saber el color adecuado si el niño o niña es inestable emocionalmente? Si es inestable, para ambientar el lugar de trabajo de ellos. Bueno, perfecto. Si es inestable, justamente colores pasteles, nada que lo sobreestimule. El aroma, pónganse esos hornitos eléctricos o pongan, bueno, yo soy medio adicta a los saumerios, me gustan. Pero el aroma que baje en un cambio, lavanda, tilo, que baje un cambio, ¿sí? Si es inestable emocionalmente, fíjate que estaba hablando de los colores pasteles, horizontalidad, ¿sí? Tener en cuenta, si, por ejemplo, todas las cosas que la pueden llegar a relajar. Quizás algo sin música, el sonido del agua, hay un montón de videos sobre que lo único que pasan es el sonido del agua, una ambientación con cuencos, con cosas que le permita realmente estabilizar esas emociones, ¿sí? Y dejarle muy a mano hojas para dibujar, dejarle muy a mano, no sé qué edad tiene tu niño o tu niña, pero ellos expresan mucho a través del dibujo, expresan muchísimo. Después le voy a decir a mi amiga Catherine Letelier que vamos a ahondar un poco más sobre esto, porque la verdad que me ha gustado mucho. Y a ver, por ejemplo, les voy a mostrar, esto ya lo mostré la semana pasada, por eso. Miren, acá tengo dos dibujos de mis hijas. Rebeca es una nena súper emocional, tiene 8 años, súper emocional. Está muy en el detalle de qué es lo que necesita cada persona, ¿sí? Muy sociable, muy amable, muy detallista, pero esa preocupación se manifiesta también en cierta ansiedad. Le genera como una ansiedad y ella quiere que los demás estén bien.
y se carga de cosas que no se tiene que cargar. Entonces es algo que tenemos que trabajar con ella, ¿sí? Y es una niña que justamente por esa sensibilidad suele ser insegura. Con su gusto es súper definida, pero en cómo manifestarlo, ahí le cuesta un poquitito más, ¿sí? Entonces fíjense que ella manifiesta la ansiedad en cómo colorea, ¿sí? Aún así, fíjense cómo les hace detalles, los colores que eligen, que son colores alegres. Es una nena muy alegre y es una nena que, fíjense que el trazo es, si bien son rayones, pero no está apretado. Y eso habla de que no es una nena con una carga de violencia o de agresividad, ¿no? Y acá tenemos a Regina, que Regina es recalculadora, te dice las cosas de frente, tiene 6 años y dibuja como una nena de 10, tiene mucha capacidad para el dibujo, es súper observadora. Ella empezó a manifestar como una capacidad especial para el dibujo. Es muy detallista, pero sumamente detallista. Ella me dibujó a mí acá. Me dibujó con todo, fíjense que me dibujó con la cadenita, que bueno, a esta edad una de las características es que es raro que dibujen la cabeza despegada del cuerpo. Y ella ya lo concibe. A los 4 años, por ejemplo, que siguen eligiendo el color por una cuestión emocional, ella ya lo relacionaba con el objeto real. Entonces es algo buenísimo a desarrollar porque tiene mucha capacidad visual, mucha capacidad para llevarlo al dibujo, mucha capacidad motriz porque tiene mucho control. Fíjense que esta línea de acá es fabulosa, hecha por una niña de 6 años, con una seguridad impresionante. El detalle de la nariz, las pestañas, los ojos, la observación, el color, usó dobles colores, dos colores, es impresionante. Y lo que sí me llama la atención, que yo recuerdo este día, fíjense cómo hay que contextualizar todo. Este día estábamos en el tallercito con otros chicos y ella empezó dibujando súper bien, pero ella, Reggie, necesita silencio cuando dibuja. No, o sea, en el tallercito dibuja y lo disfruta y todo, pero para hacer algo técnico necesita silencio. Entonces como que coloreó por colorear, que ella es algo que no hace. Ven, esto lo empezó todo bien, pero esto lo coloreó como para sacárselo de encima y para terminarlo, nada más. Que eso es algo que ella generalmente no hace, colorea todo, trata de no dejar espacios en blanco, no se pasa de la línea. Pero es una nena que tiene que trabajar mucho el tema de la rigidez y la autoexigencia, que es muy chiquitita para exigirse tanto. Por ahí andaba un dibujo que creo que lo mostré el vivo pasado. Lo que maneja las proporciones de esta niña es impresionante. No sé si anda por acá. Para la edad que ella tiene es... Pero fíjense la rigidez. ¿Ven? Pero tiene 6 años, entonces... nada, ahí hay una cuestión de... Como ella no tiene problema para socializar, es una nena que está muy segura sobre con quién hablar, con quién no, de qué. Entonces esto tiene más que ver con el tema de su personalidad de autoexigencia. Así que bueno, con todos los niños hay algo que trabajar, porque son seres humanos y nosotros también tenemos cosas que trabajar hasta por el resto de nuestras vidas, de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Pero qué bueno poder tener todas estas herramientas a mano y decir, mi hijo está dibujando así, es medio raro, o quizás no nos resulte raro, pero veamos un poquito de ansiedad, veamos un poquito de tristeza, veamos que se dibuja siempre alejado de la familia, ¿sí? Son cositas que espero realmente de todo corazón, como mamá, que les haya servido, más que como docente, como mamá, que les haya servido. Cualquier cosita me consultan por privado, que no es molestia, que me apasiona. Y seguimos en contacto. Recuerden que estoy en la comunidad de educación libre. Estoy en la administración del grupo de arte, juego y creatividad.
y también el de capacitación para padres, que va a haber una capacitación mensual. Lo más probable es que las haga así, en vivo por Instagram, para que después puedan acceder, ¿sí? En el momento en que lo consideren necesario. Bueno, si no hay más preguntas, esto ha sido todo. Un placer, me encantó. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias a vos por estar siempre, siempre pendiente y aprendiendo constantemente para mejorar en la educación de nuestros hijos. Gracias, Guille. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, un saludo grande y cualquier cosa ya saben, estamos en la comunidad.